Te voy a plantear una pregunta un poquito, o sea, es una pregunta muy común dentro de todas las personas que quieren emprender o de las que ya han empezado un negocio o una empresa, pero que no han llegado al punto en el que les gustaría encontrarse y suelen tener esta duda de ¿necesito dinero para emprender o para empezar mi empresa? O cuando ya tienen el negocio y ya han emprendido, ¿necesitaría haber iniciado con más dinero o necesito conseguir inversión de capital? ¿Hace falta dinero para empezar un negocio o se puede conseguir un salario normal al principio y tal vez crecer a partir de ahí, empezando desde cero sin inversión inicial? En esta parte inicial, sobre todo, ¿es posible empezar y llegar a crear algo? Que ya hemos hablado un poquito de eso, pero ¿qué consideras qué piensas de forma específica? Plantear la pregunta de forma específica para que todo el mundo que nos esté viendo tenga una respuesta concreta de qué opinas. Entiendo, sí. Yo empecé sin dinero, ¿no? Entonces, es posible y conozco muchos casos que han empezado sin dinero, pero es que esto empezar sin dinero tiene su truco, ¿no? No es que empiezas sin Exacto. dinero y de pronto vas a empezar a tener dinero. No. Empecé sin dinero implica invertir de otras maneras. En mi caso fue invertir mi tiempo y dejar de pagarme una remuneración por ese tiempo que estoy invirtiendo y reconocer que eso que me dejo de pagar es lo que yo tengo que reinvertir en el negocio porque no tengo de otra. Entonces, usar para pagarle el sueldo a otro empleado. Y eso implicó sacrificios de mi parte, ¿no? El quizás no mandar a mis hijos en ese momento al colegio que yo quería, no comprarme el carro súper actualizado que quería, privarme de muchas cosas que quería hacer, no endeudarme para hipotecarme y sacar una casa en ese momento, vivir una vida frugal que hoy me sirve. Esa lección de vivir frugalmente, ¿no? Y no buscar el aparentar es algo que felizmente he logrado mantener hasta hoy. Entonces no me interesa los lujos, pero sí a cuando se trata de inversiones. Entonces implica sacrificios, ¿no? Entonces puedes empezar de la nada, sí, pero ¿qué es lo que vas a invertir? Tu tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a tener que sacrificar? Privilegios, ¿no? Privilegios, gustos que te quieras dar. Entonces, ¿todo eso a dónde va? A invertirse justamente en el negocio. Entonces, y eso lo veo mucho, ¿no? Con personas, me pasa seguido, ¿no? Incluso con conocidos míos que dicen, hace poco un familiar, ¿no? Que tenía un restaurante me dice, no, pero es que yo no puedo contratar, yo le digo, ¿no? Porque lo veo haciendo él, preparando los platillos, abriendo su local, cerrando Ah, su local. Espérate, le digo, tú estás en un negocio de escala, ¿no? ¿Cómo no vas a sobrevivir o no vas a vivir bien si sigues manteniendo un solo local? Sí, pero es que no tengo tiempo para pensar en más locales, pero contrata a alguien que haga toda esa parte operativa. No, es que si contrato a alguien no tengo para pagarme a mí. Bueno, pues es que realmente si tú te estás dedicando a la parte operativa, no mereces ganar más del mínimo. Entonces, usa ese excedente para pagarle a otra persona y que empiece a ver eso. Y tú empiezas a ver cosas de más largo plazo, ¿no? Empieza a pensar en crecimiento, tener un enfoque más estratégico. Pero muchos se ven en ese círculo, en esa, no sé si llamarle carrera de la rata, como decía Kiyosaki en algún libro, no sé si se refería a esto, pero es un círculo negativo, ¿no? Donde no es muy difícil salir de ahí si no partes de esos sacrificios que se tienen que hacer. Entonces, uno necesita invertir. Si al inicio no tienes dinero, tu tiempo, y yo le complementaría esto que te digo, buscar esos negocios en donde quizás requieran, donde no sea tan necesario justamente esa la inversión. inversión de capital y sí que puedas invertir tu tiempo, porque hay algunos negocios en donde quizás con tu tiempo no baste, ¿no? Si tengo que montar una planta para producir algo y no tengo el dinero para los equipos, quizás por ahí no va, salvo que encuentre la manera de subcontratar el servicio, de primero venderlo, o sea, pensar siempre estratégicamente, ¿no? Exacto, Como hay negocios exacto. que primero lo venden, ¿no? Y luego con ese dinero de la preventa, luego pueden financiar la producción, qué sé yo, ¿no? Exacto. Hay varias maneras que tantear para no tener tú que poner al inicio el dinero, ¿no? O pones tu tiempo, pones el dinero de otros, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Hoy en día ya me es más fácil conseguir capital, ¿no? Entonces, Sí, claro. Cuando uno ya tiene el negocio que conexiones. quiero
Sí, cuando uno tiene conexiones, Exacto, tiene ya conexiones, dinero, tiene personas que... clientes, tienes ya ingresos recurrentes, algo que mencionaste antes, ingresos recurrentes, que es muy importante para, digamos, llegar hasta donde tú estás y no caer. No solo tener un único éxito, sino crear fuentes de ingresos recurrentes, negocios que generen eso. Pero claro, para eso, digamos, hay que iniciar y hay que empezar algún tipo de idea de negocio que se pueda iniciar desde el punto en el que uno se encuentre. Pero en el momento en el que ya tienes un poquito Exactamente. eso, sí que ya puedes iniciar o sea, expandir tu cadena de negocios, por decirlo así, tu línea empresarial con más facilidad, porque ya tienes más recursos de una o de otra vía. Pero en el principio, pues totalmente de acuerdo. De hecho, ya lo resumía yo antes también en lo que es mi opinión sobre este punto. Cuando estás empezando, incluso si no tienes dinero, tienes tu tiempo y tienes tu capacidad de trabajo, de esfuerzo y haciendo sacrificios. Tal vez no puedes invertir tu dinero, pero puedes... un factor importante al inicio es, vale, si no tienes dinero, tienes que sostener la mayor cantidad de tiempo posible esa situación en la que tú puedas trabajar por crear esa idea inicial que todavía no te va a dar dinero rápido, pero que, pero que tienes que ser capaz de mantenerte tú en el tiempo trabajando en ella. Porque a veces no es posible crear en un corto espacio de tiempo la idea inicial de negocio, ese concepto inicial básico. A veces lleva un tiempo a una persona a aprender lo necesario, crear las bases de lo que es la idea de negocio. Tienes que tener alguna fuente de ingresos para mantenerte, aunque no todavía no estés prosperando, pero para mantenerte creando esa base y dedicarle tu tiempo y tu trabajo, porque no tienes gran capacidad de inversión. Y lo que dices tú también, 100%, de elegir muy bien el tipo de negocio. Yo una idea que es un tipo de negocio que es muy posible empezar sin inversión son los servicios. Tienes algún tipo de conocimiento o de resultado que puedes conseguir para las demás personas, que no te significa necesitar esa recaudación de fondos inicial de ninguna manera, ni hacer ni una preventa, y que puedes empezar a monetizar eso. ¿A cambio de qué? De tu tiempo y de tu trabajo, porque ahí en los servicios vendes prácticamente o tiempo o resultados. Porque hay servicios que a lo mejor les dedicas 30 minutos, pero consigues un gran retorno para una empresa. Una empresa que sí que va a estar dispuesta a pagarte 600, 1000 o 2000 euros por ese servicio, que ya no es tanto el tiempo que a ti te lleva a proporcionarlo, sino el resultado que eres capaz de proporcionar a la empresa. Pero eso ya estaríamos hablando de una habilidad de alto valor, es decir, eres capaz de producir con esa habilidad, con ese servicio, un gran retorno al negocio principalmente, o bueno, a quien sea que te contrate, y por eso van a estar dispuestos a pagarte más. Hay varias formas, estratégicamente, como tú dices, de decidir cuál es la mejor opción de negocio para ti al inicio, pero sí, se puede iniciar un negocio sin inversión inicial, depende del tipo de negocio que quieras empezar. Sí, No, es no que puedes, inviertes de alguna manera, ¿no? Porque claro, al final el costo de hacer algo no es solo el dinero que pagas por eso, ¿no? Está también todo ese coste de oportunidad y aquello que estás dejando de hacer, ¿no? sí, Entonces, 100%. yo tuve que pagar un costo grande en mis relaciones, en mi Sí, sí, sacrificio, en los gustos que dejé de tener, en el sueldo que dejé de percibir, en la educación que le quería dar a mis hijos cuando estaban chiquitos, en las comidas que dejé de tener. A mí me gusta comer. Hoy en día voy al restaurante que quiero. Me gusta mucho la carne, entonces voy por lo menos 2 veces al mes a comer a los mejores restaurantes de carne de mi país. Iría más, pero a veces el tiempo no me gana. Entonces me ya, gusta a mí estar 2 horas ahí comiendo tranquilo sí, y acompañado. Entonces, no siempre se puede, ¿no? ya, Pero, es decir, pero en su momento no podía hacerlo y estuve ya, varios años, o sea, no estoy hablando de 2 meses, estoy hablando de varios años sin nada de eso, ¿no? totalmente. Y, y una manera, como tú dices, hay muchas maneras de plantearlo, de encarar este reto de querer poner una empresa, ¿no? Entonces, si de repente tú ya estás trabajando en una compañía eh, y puedes dedicarle un rato de ese tiempo libre, ¿no? No un rato esporádicamente. Si tú te vas a plantear ese reto de conforme trabajas, ir desarrollando algún tipo de emprendimiento, te planteas, ¿no? Le voy a dedicar 2 horas al día, 4 horas todos los fines de semana, qué sé yo, para ir arrancando ese negocio hasta que tengas algo que veas que funciona.
algo que veas que es un producto que tiene valor. Y si encuentras algo que empieza a rendir, es probable que también encuentres quién lo financie, ¿no? Entonces, antes Claro, cuando yo iniciaba... pero primero tienes que producir algún resultado. Si no tienes ningún Es resultado por ti necesario. mismo, nadie quiere ponerte apoyo. Es un único matiz que te pongo. Sí, sí, es necesario demostrar un resultado, vamos, si tienes un Eres producto, demostrar consistente, por lo que tanto, tienes sus... hasta que lleves un año al Ujú. menos creando esa idea, no, no va a haber a nadie que te apoye porque no te ven consistente, porque tampoco es tiempo suficiente a lo mejor para ver grandes resultados. Entonces, cuando empiezas a ver resultados y llevas ya un mínimo de tiempo, es donde empieza a aparecer. A partir del año veo que ya empiezan a mí, a todos, cuando empiezas una nueva idea de negocio, a partir del año empiezan a aparecer ciertas oportunidades de estas de que dices, ah, no busqué esto, ya. Pero es que has sido consistente durante un año, te has dado a conocer, lo has hecho, has obtenido resultados y empieza a aparecer esa gente que dice, este no se rinde, este sigue adelante. Y eso es bastante Sí, es que relevante cuando estás empezando. al inicio no es tan obvio, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando iniciaba y andaba así jodido, que vivía al día, ¿no? Y escuchaba a veces que decían, no, pero el dinero sobra en el mundo, que hay muchas personas con dinero. Y yo decía, ¿dónde están, no? ¿Dónde Que está el mío? ¿Dónde necesito está mi dinero. ¿Dónde están para, Sí, sí, dónde está esa persona que quiere invertir, no? sí. Entonces, esa mentalidad que uno tiene a veces en ese inicio de no haber disfrutado de esa riqueza, entonces no hace que uno logre ver que realmente hay mucho dinero disponible buscando productos que generen tracción, negocios que sean rentables y escalables. Entonces, hay fondo para todos. Ahí están fondos desde que quieren productos ultra escalables tipo startup, hay otros fondos que invierten más en negocios tradicionales, hay dinero, hay un montón. Y hoy en día que ya tengo ciertos recursos, me pongo en esa situación. Yo necesito dónde meter ese dinero, necesito invertir, busco proyectos constantemente para meter ese dinero, ¿no? Entonces, busco, si alguien está escuchando y tiene un proyecto, quiere plugin, desarrollar aplicaciones, cosas que puedan funcionar, enhorabuena, ofrézcanlo, o sea, quiero ver, porque y así como yo, que obviamente no tengo tanto como pueden ser fondos muy grandes, pero hay un montón de personas, fondos, instituciones, personas comunes y silvestres, como tú, como yo, que necesitan invertir, necesitan proyectos, necesitan dónde poner ese dinero. Entonces, si tú por más que estés empezando, ves que tu proyecto está empezando a mostrar resultados que crees que puedes vender, puedes buscar capital, puedes buscar asociarte, hay un montón de dinero y hoy lo veo claro, pero en su momento no lo veía, no tenía ni idea de por dónde empezar a buscar, ¿no? Hoy en día, y si necesito para un proyecto, ya sé dónde buscar, ya sé con quién hablar, ya sé a qué foros ir, ¿no? Con quién tengo que hablar, ¿no? Y Pero en su momento no, ¿no? este conocimiento que me estás diciendo que tienes, de que sabes en tu área exactamente a quiénes tienes que consultar para empezar ideas de negocio, puede ser una idea de negocio, es decir, poner en contacto a este tipo de personas, a personas que puedan necesitar a esos inversores y a los inversores. Puede ser una idea de negocio. De hecho, bueno, hay quien ofrece ese tipo de servicio. No sé si es algo que ya haces o algo que te podrías Sí. plantear, empezar así algún tipo de negocio para poner en contacto a una parte y a la otra y obviamente sacar tu parte, ¿no? Por ese servicio de networking, de crear eventos de networking o espacios online para crear estos eventos digitales en los que ellos se conozcan. Hay opciones que podrías hacer para aprovechar esos recursos. O sea, me refiero, hasta este conocimiento que tienes es monetizable. Es una Sí, necesidad que puede tienes tú ser, y que tienen otras pero al personas. final uno Incluso tiene que poner su foco, ¿no? Sí, por supuesto, Uh-huh. por supuesto. Pero me refiero que hasta te Entonces, podría llegar a poner en contacto, monetizar esto con personas de perfil alto. puede ser, quizás más adelante cuando ya mi foco no esté en desarrollar mis Ya, propios sí, negocios, claro. quizás ya cuando me jubile de repente pueda explotar de alguna otra manera otro tipo de relaciones, ¿no? Pero es que uno no puede hacer de todo, ¿no? Y hablando de eventos, el próximo año vamos a hacer nuestro primer evento presencial en Lima, ¿no? Y vamos a invitar, cómo no, a los invitados, a los que han formado parte de nuestro podcast, a nuestros clientes y a muchos prospectos interesados en nuestro producto. Entonces va a ser nuestro primer evento presencial que hacemos como Ganemo, ¿no? Sí.
Está bien, estupendo. Me hiciste acordar porque hablaste de eventos, ¿no? Así que aprovecho en Lo hacer acabas, mi lo cherry acabas, de sí, sí, información. haces genial. ¿Lo acabas de anunciar en primicia? ¿Soy un privilegiado o cómo? Sí, creo que no lo hemos anunciado en otro lado. Ya está Me siento en honrado, preparación. Fernando. Me siento honrado de ser el Ujú. primero al que lo dices aquí en un podcast, majo. Me siento honrado. Estupendo, genial. Ya me dirás más. Estupendo. Em, mm, mm, mm. Ya hemos descrito en varias ocasiones este apartado personal, de ciertas características personales que una persona tiene que tener para resistir ciertas etapas del proceso, o lo que llamaríamos este perfil de emprendedor. Y me parece interesante matizar de forma concreta una parte en esta conversación de, vale, hay hacen falta o vienen bien sistemas para sistematizar todo, para hacer que todo funcione, y eso ayuda a estabilizar una idea de negocio, a hacerla más fácil de expandir, más sostenible, etcétera. Hay una serie de conocimientos que necesitas al principio, en esta etapa inicial, que te ayudan a emprender con más éxito, empezar a conseguir resultados antes, acertar más con esa idea inicial y luego expandirlo. Pero ¿cuál sería esa característica personal o cuál ha sido alguna de esas limitaciones personales que puedes haber tenido tú en algún momento, tanto al principio como en algún momento que hayas dicho, no, esta limitación personal realmente he tenido que superarla para seguir avanzando con el negocio, o si no, pues hubiera fracasado? Pueden ser, bueno, de hecho has descrito antes dotes de liderazgo, por ejemplo, eso ya nos lo has descrito antes, alguna idea limitante que te impedía hacer lo que era necesario para conseguir clientes. Por ejemplo, en mi caso ya describí antes al principio estaba en la estúpida idea de infravalorarme a mí mismo, y hasta que empecé a darle valor a lo que yo soy capaz de hacer, no me separé de esas personas que estaban ahí preparadas para parasitarme, para aprovecharse de mí, porque ese tipo de gente pues está por ahí. Pero el problema fundamental era yo, que me ponía debajo de su mandato, no que me alejaba. Entonces yo ese, por ejemplo, fue uno de los detalles. Pero ¿cuál sería una de esas limitaciones personales que tú tuviste, que identificas como de, pues mira, pensándolo, este detalle me detuvo durante mucho tiempo? ¿Cuál podría ser? Son tantas cosas, ¿no? Sí, sí, son muchas. Sí, sí, Todo ha sí, sido, te lo estoy todo ha sido un planteando, pero constante son aprendizaje. muchas. Hay, Sí, ¿no? es A ver, muy largo, pero desde no saber vender, a ver, de no sí, saber vender. Yo tenía terror de hablar con una persona, de ir a una reunión, de levantar el teléfono y hablar con alguien, o sea, ese punto, ¿no? Era algo que nunca había hecho, ya. ¿no? O sea, porque Ciertos encima mi miedos. perfil es de un contable, ¿no? Que está en la Ya, ya. oficina y recibe las facturas. Más introvertido, Entonces, tal nunca vez. había, correcto, nunca había Exacto. tenido una parte comercial. Entonces, por ahí superar ese obstáculo de vender el producto, de tener reuniones de ventas, de abordar a alguien quizás en una llamada en frío o no tan fría si venía el lead a partir Claro. de alguna publicidad que había generado. Luego, en aprender a delegar, ¿no? Que es parte de ese liderazgo necesario, ¿no? Entender qué cosas es importante delegar, ¿no? Entonces al inicio no lo hacía bien tampoco. O tal Luego vez, si me entender, permites, en esto de delegar, uh-huh, que es un detalle que me di cuenta antes mientras hablabas, y lo comento ahora ya que estamos específicamente hablando de esto, y es tal vez el punto en el que tú pues estabas cometiendo principalmente el error cuando no estabas delegando correctamente, es un error que veo muchísimo en la gente de mi mentoría, y es no, o sea, es requerir de tus empleados lo mismo que haces tú, que es algo que tú mismo describiste, me encantó, porque aprendiste la lección solo. La mayor parte de los emprendedores no aprenden o empresarios no aprenden esta lección solo, de decir, no le puedo exigir a mis empleados que sacrifiquen personalmente lo mismo que yo. Tengo conversaciones con un montón de gente, tanto empleados como empresarios, sobre esto, de, demonios, tú tienes un empleado en un puesto de trabajo con una función concreta, que eso has aprendido a sistematizarlo y a delimitarlo muy bien, pero es que yo soy el que asume los riesgos, el que tiene la capacidad evolutiva de decir, vale, en este problema que está sucediendo en este puesto en concreto, yo soy el que analiza, el que entiende y el que crea a lo mejor el sistema para el empleado, para que no vuelva a cometer el error. Y el empleado aprende el sistema, pero yo soy el que evalúa, ajusta y enseña todo eso. Y eso es
la mentalidad del que crea el negocio, no del trabajador. Luego, y en esto me gustaría saber tu opinión, que a lo mejor no lo dijiste de forma tan clara, pero asumo que vamos a estar de acuerdo. Luego, hay ciertos, por ejemplo, manager de un equipo que tienen a varios empleados bajo ellos, que ya les puedes pedir un perfil, ya seleccionas un perfil de alguien que tenga un poco esa capacidad de adaptación frente a una novedad o frente a un problema, para no ser tú siempre el que tiene que estar ahí analizando todo. Pero al mismo tiempo sigues sin poder pedirle tanto como lo que tú haces en ese aspecto, de evaluar, de analizar, de crear sistemas. Pero sí que cuando creas un perfil intermedio, ya no es empleado, es un manager de un equipo, sí que ya tienes que elegir un perfil de persona con un poquito esa capacidad de gestión, de análisis, pero nunca llega a ser tanto como el del dueño del negocio. Y eso es una barrera mental muy grande que todo emprendedor, cuando empieza a crear una empresa mediana o ya grande y empieza a tener equipos de trabajo, veo que se estancan ahí. Y tú lo describiste muy bien, y es una de esas limitaciones, ahora que también la mencionaste, que quería aprovechar a meter este matiz, porque no lo dije antes, pero es muy importante para todo el que esté viendo, ya que está aprendiendo un montón de ti, del tema de delegar y de cómo gestionar empleados, porque estás explicándote muy bien y muy acertado. Este pequeño detalle también muy importante para que ellos gestionen esa parte de autolimitación. Es decir, no le puedes definirlo así, no puedes pedirle a un empleado lo mismo que tú haces para un negocio. El empleado está para cumplir una función concreta, ficha por la mañana, sale por la noche. No tiene esa responsabilidad importante del negocio que tú tienes y no se la puedes pedir al empleado. Importante. Sí. Como ahora que menciona el tema de manager, que es todo un tema y también parte de este proceso de aprendizaje, ¿no? Así como al inicio tuve que aprender a ir delegando mejor, qué cosas conviene delegar, cómo conviene separar el trabajo para que cada empleado se centre en lo suyo. No basta con eso, ¿no? Porque luego también tienes que definir, no es solo que se centre en lo suyo, porque necesitamos una ruta de crecimiento, ¿no? Exacto. Y cuáles son las habilidades que requiere este empleado para ir al siguiente nivel y tener esa ruta trazada, sí, tanto 100%. A nivel de metas a cumplir, obligaciones, responsabilidades que tiene ahí, habilidades necesarias, y tú responsabilizarte como líder para que él las desarrolle. Exacto, mira, estamos de acuerdo. Exactamente. 100%, qué bueno. Entonces, estar construyendo líderes y ir tratando de desarrollar a ese manager que vaya al siguiente nivel. Porque, y parte del aprendizaje, ¿ves? Todos son aprendizajes, porque parte de ese aprendizaje también es luego qué hacer cuando detectas que no se desarrolla. Porque yo no necesito a alguien que se quede como asistente toda la vida. No me sirve. Yo necesito a alguien que crezca en mi compañía. Te comparto un concepto y me dices si te parece más o menos acertado. Dentro de la estructura de la empresa, e incluso con esa visión de crecimiento, la parte baja del producto o servicio que tú das es el pilar sobre el que se asienta el resto del crecimiento. Normalmente las empresas deben buscar una forma de seguir proporcionando el producto o servicio base que dan y que son las que le han dado ya desde el inicio y le siguen dando después ese grueso de ingresos que les hacen luego poder crecer. Hay algunas que sí que crecen tanto y se hacen tan grandes en un servicio a lo mejor de un ticket más alto que sí que pueden cerrar la línea baja. Pero a bote pronto lo normal es mantener la línea baja de producto o servicio con la que uno empezó. Entonces, siempre necesitas ciertos empleados que sigan proporcionando ese trabajo tosco, ese trabajo simple. No todos pueden crecer para convertirse en managers. Entonces, exacto, siempre, pero en esos empleados que no quieren crecer contigo, tienes una decisión difícil que es, por un lado te sigo necesitando para el puesto porque sigo necesitando a alguien ahí, pero también tengo que, de los 10 empleados que tengo que ver los 2 o 3 a los que puedo llevar a un nivel superior y ayudarme de ellos a expandir el negocio, darle a ellos más oportunidades, mejor remuneración y expandir el negocio. A veces los empleados, esta base de empleado más sencillo, de trabajador más de puesto sencillo, son como la mina de la que intentas desarrollarlos y ves cuáles brotan. Y a esos les das las oportunidades. Y al resto, pues, los sigues necesitando, son buenos empleados para su puesto y los mantienes ahí. ¿Qué te parece la idea? Es que quizás para ciertas compañías. Ya, no, sí, bueno, cierto. Yo te hablo en función a mi experiencia. Entonces, cuando te hablo de que parte de nuestro sistema es ser una máquina generadora, desarrolladora y retenedora de talento, implica que estamos contratando constantemente porque también crecemos 1.5x todos los años. Entonces,
estamos constantemente contratando y necesitamos, yo necesito al menos, es como lo veo ahorita, quizás cambie de opinión, al final todo, uno nunca deja de aprender. Sí. Yo necesito que esa persona no se quede como asistente 6 meses. Necesito que después de 6 meses ya esté buscando ascender. Porque si no, si se va a quedar ahí, no lo necesito porque tengo a un ejército entrenándose detrás que quiere tomar ese puesto y que quiere seguir esa ruta de crecimiento. Entonces necesito personas que quieran seguir creciendo, tener esa ruta clara de crecimiento y, ojo, aún cuando a cualquier empleado se le asigne un proceso operativo, es parte de nuestra cultura también que aquello que toma, lo aprende, como es práctico y como está tan estandarizado, lo aprende fácil y rápido, claro, con una curva de aprendizaje que procuramos que sea lo más baja posible, pero lo tiene que dejar mejor que como se lo transfirieron. Sí, muy bueno. Esa es parte de la cultura, sin importar qué tan básico sea su rol, porque siempre hay una oportunidad de mejora. Entonces, en cada reunión de evaluación, que quita gran parte de mi tiempo, todo este tema de desarrollo de talento, más tiempo el que me gustaría, pero no queda de otra, claro. En cada reunión de evaluación es qué has mejorado, qué has implementado, qué has cambiado en tu proceso. No que, mira, el manual estaba incompleto aquí, entonces cuando yo entré a trabajar no me quedaba claro porque el manual no lo especificaba bien, entonces yo propuse acá que se complemente, ¿no? Que se cambie la redacción de... Perfecto, ¿no? Es alguien que está constantemente buscando mejor, ¿no? ¿Te das cuenta? No, que mira, esa plantilla que estamos usando, vimos que no funcionaba y en nuestra reunión mensual del equipo, conmigo, como parte de la propuesta, decidimos cambiar el speech de la plantilla, qué sé yo, ¿no? O le hice estos cambios para ver si funcionaba. Al final no me funcionó, pero y seguí usando la misma plantilla, pero intenté hacer ese cambio. O sea, no importa en qué puesto ingreses, así sea de un learning, ¿no? Porque nuestras primeras posiciones son de learning, tienen que buscar eso, ¿no? Aportar y mejorar las cosas de cómo lo encontraron, ¿no? Son detallitos que son parte de la cultura que trato de que no se pierda. Lamentablemente, conforme vamos creciendo, luego esa cultura tiene que descender hacia todas las áreas, ¿no? Y tengo que estar detrás de los managers en que apliquen lo mismo, ¿no? Me meto a cada reunión, a veces tenemos daily scrum, reuniones diarias, no sé, el equipo de producto, el equipo, y entro y me meto a la reunión y estoy escuchando, y apenas detecto algo que se está diciendo que no sé decir, tengo que alzar la voz, ¿no? Bueno, en este caso, activar el micrófono y decir, espérate, ¿no? Yeah. No dejar pasar algo que veas que está afectando tu cultura, y en ese instante ponerlo sobre la mesa. Espérate, esto que estás haciendo, ¿por qué no has planificado esa tarea? Es que tiene que estar planificada. Todas las tareas que están en ingeniería tienen que estar planificadas. Es parte de nuestro procedimiento, porque si no, ¿cómo le haces seguimiento? Entonces, cualquier cosa que veas, detallitos menores que sean, uno lo saca a la luz, ¿no? O escuchas en una reunión, espérate, ¿por qué le dices esto? ¿Cómo que lo vas a hacer tú? No, tú eres el manager, yo no quiero que lo hagas tú. Necesito que le digas al empleado que lo haga. ¿No? O sea, son detallitos sí. Que uno tiene que ir desarrollando con su equipo, ir viendo que esos aspectos de la cultura no se pierdan y bueno, ese es hoy en día gran parte del trabajo que me toca hacer, ¿no? Cuando te expandes, cuando te expandes, uno de los grandes retos es, primero, la sistematización, que es algo que tú tienes muy claro, que ya estás aplicando bastante correctamente según lo que has ido describiendo, y crear esa sistematización en todos los puestos e ir calibrando que esté bien interrelacionada. Porque sistemas hay muchos, pero no todos funcionan correctamente para ese tipo de negocio. Y luego la parte de la cultura. La parte de la cultura es una de esas cosas que hay que comprometerse o entender con que el valor de mantener la cultura influye mucho en los resultados y en la calidad y por lo tanto en que los clientes también te elijan a ti. Y aunque sea una tarea que, como tú comentas, lleva tiempo, la sistematización y el refuerzo y la educación al equipo de empleados en los diferentes niveles de esa cultura es bastante relevante y el empresario mayoritariamente no le da valor ni a la creación ni al mantenimiento de la cultura. Pero es importante mantenerlo en todas las etapas de crecimiento del negocio, porque es que además es lo que dices tú, cuanto más creces, más se diluye, pero es que la cultura es el alma de cómo se trabaja y es una parte importante de la calidad de la atención, de la función del negocio en cada parte del negocio. Si algo no se hace en base a esa cultura, que no es solamente de
es que la cultura, a veces cuando hablas de cultura de negocio, estoy pensando en quien esté escuchando esto, creen que te refieres a, no sé, quiero cambiar el mundo. Y la cultura está muy relacionado con los sistemas, con la forma de trabajar. El sistema sistematiza de forma fría, la cultura le aporta ese factor humano de calidad al trabajo. No es tengo el sueño de trascender en la historia, es esto se va a hacer, pero se va a hacer bien. No solo se va a hacer bien. ¿Y cómo se hace bien? De esta manera. Y eso va relacionado con esa cultura, con esa forma con esa preocupación por. Y vale la pena mantenerla siempre, ese trabajo extra, porque si no termina influyendo mucho en la degradación de la propia empresa a largo plazo. Y lo he visto. Y lo he visto, la verdad, en otras empresas más grandes. He visto que esa degradación de la cultura al final influye en la degradación de los métodos de trabajo y de los resultados, porque influye en cómo se da el servicio o el producto al cliente, empiezan a reportarse peores experiencias, más devoluciones, empieza toda esta degradación. Si me entiendes a qué me refiero, tú me entenderás mejor. Para resumir un poco a qué me refiero con degradación. He vivido lo que es una mala cultura, ¿no? Yo que tengo, como me ves, esta ambición, este espíritu de siempre hacer cosas y mantenerme activo. He trabajado en compañías donde yo me vi en un momento, oye, pero yo nunca he sido así, ¿no? No tengo ese mismo nivel de productividad, he perdido estas ganas de hacer las cosas. ¿Qué está pasando aquí? Claro. Y hoy me doy cuenta que eso que viví es justamente una pésima cultura de compañía, ¿no? Y que claro, cuando ahora en mi caso... ¿No? Exactamente. Claro. La productividad de tu equipo cambia, ¿no? Entonces la cultura es todo aquello que haces cuando nadie te está viendo, ¿no? Entonces al inicio, cuando soy dos personas y tengo a mi asistente o al asistente de finanzas que trabaja a mi costado y al vendedor que trabaja al otro costado y estamos en la misma oficina de 4 metros cuadrados, entonces es fácil que la cultura se transpire ahí, ¿no? Porque ellos entienden cómo yo trabajo, cómo le hablo al cliente, cómo respondo, a qué hora llego a trabajar, cuál es nuestra política de filosofía cuando hay que vender algo, qué sé yo. Entonces, ahí está la cultura. Pero conforme vas creciendo y tienes que entrenar al manager para que ese manager trabaje con el equipo de Customer Success. Y luego tienes que entrenar a este manager para que ese manager trabaje con su equipo de ventas, ¿no? Y luego ya tú mismo que hacías el tema de desarrollo de producto ya no lo puedes hacer, tienes que contratar a un manager de producto y luego hay otro manager encima de ese manager, entonces ya se empieza a hacer más difícil eso, ¿no? Eso de mantener, y se convierte ya en un trabajo constante y que toma más tiempo del que jamás hubiera pensado, ¿no? El tema de poder mantener esa cultura. ¿Sí? ¿Sabes algo que ayuda con el tema de que la cultura ya no dependa principalmente de ti? La iconicidad. La iconicidad suele relacionarse con crear algún tipo de símbolo o de perfil, depende del tipo de cultura de la que estemos hablando, ¿no? También depende del tipo de negocio, pero algún tipo de imagen, algún tipo de perfil concreto de persona al que todos quieran aspirar, muy icónico. Icónicos son estos perfiles que son muy identificables, con el que se identifican muchísimas personas y que conectan mucho con eso que tú aspiras, ¿no? Con ese perfil de persona que tú defines para tu, Dios mío, la palabra que no me sale ahora, para tu cultura, el perfil que tú creas para tu cultura, o sea para el tipo de cliente, sea para las aspiraciones que tenéis, ¿no? Darle un toque de iconicidad. Lo icónico permanece en la memoria y muchísima gente se relaciona a ello o aspira a ello. Si consigues que tu cultura tenga ese toque de iconicidad, va a haber más puestos de manager e incluso empleados que van a, sin depender de ti, sin que tú tengas que estar dándoles ahí con la regla en los dedos de, que no se os pase esto, ellos ya se sienten tan conectados con eso que ya no necesitas mantenerlos tanto. Siempre hay un trabajo de mantenimiento y de educación en la cultura, sí, pero ese toque de iconicidad ayuda a que permanezca más y a que uno lo persiga más, no que seas tú el que los persiga a ellos para que lo cumplan. Obviamente hay una parte importante en la selección de la persona en la que ya cribas eso, pero bueno, obviamente. Ahí empieza a ser tan importante tener clara la visión, la misión, ¿no? Y cómo todos se alineen alrededor de esa visión y misión de la compañía.
Y al final, como te decía, todo el filtro de selección está muy bueno, pero es que si luego, una vez que entran a trabajar, no tienes una fuerte cultura, se pierde rápidamente, ¿no? 100%. Que como te digo, es lo que me pasó a mí Sí. cuando he sido empleado en una gran organización, un montón de personas, y yo me sentía que no tenía las ganas, iba, cumplía, no era nada productivo, o sea, cumplía con el trabajo, lo que se me exigía, y como que no había esa cultura de esfuerzo. 100%. Y exactamente. Entonces, pero yo siento que igual me falta aprender mucho sobre esto de la cultura. Entonces es un tema que me Sí, sí, interesa está claro. bastante, Sí. sobre el que quiero nutrirme con más bibliografía, leer más libros, porque como tú decías, Te ¿cómo recomendaré hacer, uno. que eso Sí. que tú has dicho, cómo hacer para que empiece a depender menos de mí? Porque una solución que yo lo veo, así como entreno a mis managers y me cuesta entrenar managers, conforme vaya escalando la empresa y tenga que entrenar a un CEO que me reemplace, él va a tener que tomar esa posta y hacer ese esfuerzo también para mantener la cultura, o hay otra manera de hacerlo, no lo sé. No he llegado a ese punto. Otra manera en donde ya no dependa ni del CEO, ni del dueño, ni de ninguna otra persona, ¿no? Habría que ver cómo se sistematiza aún más esa cultura. Uf, Pero, y por ejemplo, sistematizar la una cultura, ya te manera digo, que... es Sí, complejo, ¿eh? dime. O sea, siempre hay una parte de mantenimiento en el que alguien, por decirlo así, imagínate, el concepto de líder. El líder podría ser, por ejemplo, esa persona a la cabeza de la empresa que siempre está como demostrando cuál es el ejemplo al que todos deben aspirar, ¿no? Demostrando, no fingiendo, no fardando. Siempre tiene que haber algo activo demostrando esa cultura. Entonces, es difícil de sistematizar como los demás sistemas. Porque también tiene un toque de espíritu, si te das cuenta. La calidad de que tiene mucho de intención humana de, compromiso a. No es tan sistematizable en el sentido de que nadie la mantenga. Siempre tiene que haber alguien trabajando por esa cultura. En ese matiz que decía, no sé si hay lo que yo he aprendido y lo que yo he visto es que siempre tiene que haber alguien, lo que pasa que sí que hay muchas cosas que se pueden hacer para que, para que permanezca un poquito más por sí solo, no tener que darle un mantenimiento tan detallado, que es lo que te decía a lo mejor con el ejemplo de lo de la iconicidad. Algo más icónico permanece más a la memoria, inspira más a las personas y puedes buscar un perfil de empleado que se sienta más movido a trabajar por sí mismo hacia eso. Entonces, bueno, sí que hay formas, ¿vale? O sea, sí que hay formas. Ya te compartiré un libro que estoy pensando en concreto en este tema de la cultura y la importancia de la interrelación de la cultura y de la contratación. Y definen en buena parte esto de la cultura. Y a mí me gusta bastante ese concepto y ya te compartiré ese libro. Sí, sí, sí. A mí los libros me encantan. Es como que, imagínate, alguien que escribe un libro, todo lo que ha tenido que pasar y vivir para llegar a esas conclusiones, ese conocimiento, y que tú puedas leerlo y recibirlo en ese momento, ¿no? Es genial. Entonces, ahorita, por ejemplo, no estoy leyendo tantos temas de cultura y negocios porque me he enfocado en leer junto con mi hijo unos libros, Oh, ¿no? Entonces, quiero incentivar más la lectura en él, ya en su colegio le hacen leer bastante, pero digo, no, aparte de lo que te dejan de lectura en el colegio, vamos a leer entre los dos este libro, ¿no? Ahorita estamos leyendo un clásico de la literatura, 1984, ¿no? De George Orwell. Entonces, es un libro que si lo lee él solo, quizás hay cosas que no entiende, entonces lo estamos leyendo juntos y yo le explico ciertos temas y tremendo libro. Yo no lo había leído antes, más allá de los resúmenes o todo lo que se habla de George Orwell, pero qué genial libro. Entonces ahorita no estoy leyendo tantos libros de negocio, pero enhorabuena. Pásame algún dato de un libro que recomiendes y yo me hago un hueco, me hago un espacio para leerlo. Este te valdrá la pena el tiempo, este sí. Este en concreto, sí. Vale, pues como sección final, digamos, para ponerle ya este tono final a la conversación de hoy, a este debate, a esta guerra, que bueno, hemos tenido nuestras bofetaditas, nuestros puntos en los que no estamos a lo mejor del 100% de acuerdo, pero en general, pues yo al menos, no sé, ya me dirás tú luego, ya hablaremos. ¿Qué dices, Fernando? ¿Me bloqueas o no me bloqueas? ¿Qué dices? Ya me dirás qué te parece lo que hemos hablado hoy, creo que ha sido bastante productivo, pero para cerrarlo, hay que ir ya concluyendo.
creo que es un buen matiz final hablar algo que es totalmente útil y práctico para cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo y que quiera empezar a emprender o que ya tenga un negocio ahora mismo, pero que tiene ese deseo de subir de nivel. No solamente porque siempre quieres hacer crecer tu negocio, sino esta gente que está empezando y que quiere estabilizar su negocio, que uno tiene el negocio estable, por ejemplo, en el nivel que tú ya estás. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor error y cómo lo solucionaste en este camino hacia empezar tu negocio o hacia estabilizarlo? Cuando ya estabas funcionando, pero, pero querías darle esa estabilidad a mayores, que algo ya has hablado, por ejemplo, de cuando tenías estos problemas de que te pagabas a ti y no invertías tanto en los empleados, por ejemplo. Eso es un error que ya nos has comentado, por ejemplo, y que te ayudó bastante a crecer en esa etapa en la que a lo mejor muchas personas pueden estar empatizando ahora mismo de ya tengo una idea de negocio, ya está en marcha, pero ¿cuál es este paso, cuál es este error que me animas a no cometer para poder subir al siguiente nivel? Y eso, por ejemplo, ya lo hablamos, tanto tú como yo, ahora que recuerdo, de invertir en esa expansión. A veces es herramientas, a veces es empleados, pero no vivas tú la vida de rico, invierte en el negocio y ya vivirás la vida de rico cuando realmente te sobre ese dinero, por decirlo así. Cuando el margen de beneficio sea tan grande que puedas seguir invirtiendo, pagar bien a tus empleados y al mismo tiempo vivir bien tú, que te lo mereces. Eso ya lo hemos hablado y creo que tal vez es uno de esos errores en este nivel que comentarías. Otro error que tal vez, porque hay muchos, lo que decías, son tantas cosas. Sí. ¿Cuál sería otro error El tema, que por dirías? ejemplo, de al Dime. inicio querer hacer de todo, ¿no? De no fijar Sí. o no pensar estratégicamente, porque eso uno entiende la estrategia como que algo que tiene que hacer una gran empresa. No, estrategia es tener claro lo que quieres, qué tienes para ofrecer, cuál es tu valor y a quién y para quién es un valor eso, ¿no? Para quién representa un beneficio y qué ventaja tienes tu producto, ¿no? Respecto de otros. Entonces, tener 100%. eso claro y una vez que lo tengas claro, vas a tener forzosamente que acotarlo, que es justamente el error a evitar, el no querer hacer de todo, Sí. ¿no? Que es lo que yo intentaba hacer al inicio. Entonces, céntrate en algo muy específico y que puedas hacer bien. Eso que estás pensando ahorita que crees que es muy específico, piensa si no lo puedes reducir aún más, ¿no? Que sea una propuesta de valor bien particular y quién está dispuesto a pagar por eso, ¿no? Que es un ejercicio que a veces uno no se detiene a pensar, ¿no? Sobre todo para ciertos rubros de negocio, ¿no? Al menos de servicios o de productos de software, que es lo que yo Claro. me he dedicado. Ese sería uno. Y luego una serie de errores que, como te digo, al final tienen que ver con todos los aprendizajes que he tenido, ¿no? Empieza a delegar lo antes posible. No delegues aquello que simplemente quieres deshacerte porque no te gusta hacerlo. No, no, no. Delega aquellas funciones que entiendes que para ti son estratégicas y quieres empezar a estandarizar tu negocio. Cuando aún te cueste a ti tener que hacer las cosas que no te sirven, que no le aportas valor, ¿no? Que no le encuentras mucho valor, hazlas tú, porque tú quieres que en este punto y en este perfil que estás desarrollando se estandarice, ¿no? Entonces, si le empiezas a meter un montón de otras funciones porque tú no las quieres hacer, pierdes, ¿no? Pierdes. Imagínate, no sé, que contrate yo a un desarrollador y que es mi primer desarrollador, ¿no? Mi primer ingeniero que puedo contratar porque estoy empezando, pero como a mí no me gusta vender, que además le diga que tiene que saber de ventas. Entonces, Ya. arruino el perfil, Exacto. no lo desarrollo, se va a terminar aburriendo. Conseguir un desarrollador que además sepa vender va a ser dificilísimo. Entonces, no, pues, aunque no me guste, a mí voy a tener que asumir la venta y si no lo sé hacer, voy a tener que entrenarme y capacitarme o conseguirme un socio que lo sepa hacer o contratar a otro perfil que lo haga, pero no tratar de delegar todo Sí. en la persona, ¿no? Entonces, centrarse Elegir mucho a en una ese persona que talento tenga como dos desarrollo. funciones muy diferentes en vez de decir a ti te delego esto y al otro lo otro, que a veces es la decisión que te toca tener. O sea, Sí, coger al desarrollador y al vendedor, no al desarrollador vendedor a la vez, por ejemplo, o desarrollar tú mientras tanto esa función, sí, como decías. correcto. Mira, acá hay una pregunta de Zorro Sí, sí, 1175. Dice una pregunta, Fernando. ¿Qué haces para buscar la excelencia en los resultados? Te pongo un ejemplo.
¿cómo pides a tu equipo un swapping de ChatGPT para que se integre con Odoo en 3 semanas, por ejemplo? Ya. Para empezar, bueno, esos son temas de ingeniería, desarrollo de producto. Entonces, y a esa pregunta me surge otra muy interesante, ¿no? ¿Cómo hago yo, que no soy ingeniero, para poder dirigir un equipo tan grande de desarrollo de producto e ingeniería, ¿no? Una empresa de ingeniería y desarrollo de software. Pero al final no es que yo le ponga 3 semanas, ¿no? Sino que tenemos una hoja de ruta de lo que queremos desarrollar, ¿no? Y en base a eso hay plazos, pero los plazos no son para el producto global, ¿no? Ese producto global siempre lo separamos en varios subproductos que tenemos que entregables, llamémosle, que deben estar listos, que puedan ser medidos en tiempo para poder lograr tiempos razonables y aceptables, ¿no? No se trata de poner una fecha y que todos digan, sí, sí vamos a poder, y nadie tiene idea si se va a poder cumplir o no, ¿no? Entonces se trata de desagregar el producto en tantos entregables necesarios hasta el punto en donde sí puedas establecer una fecha, al menos para los primeros entregables, y partir de ahí. Entonces, si partiendo de esos primeros entregables o esa primera semana de evaluación, tienes una fecha estimada que se revisa todos los días, ¿no? Entonces, todos los días ves si se va a llegar o no a las 3 semanas, ¿no? Ni siquiera lo hago yo, para eso ya tenemos jefes de equipo que se encargan de eso. Y la excelencia se logra a raíz de revisar y justamente de que esa cultura de excelencia se mantenga, ¿no? Por ejemplo, tenemos un entregable, ¿no? Por poner un ejemplo, un desarrollador que pasa un entregable a la etapa de testing para que alguien del equipo funcional o de producto lo pruebe. Entonces, se le prueba y se ve un error básico de que no se puede instalar el módulo, ¿no? Cosa que hoy en día no pasa por nuestras pruebas. Entonces decimos, espérate, ¿cómo que no se puede instalar el plugin? Parte de las pruebas automáticas que tienes que realizar es una prueba de instalación integral y de integración funcional. Entonces, has pasado una tarea testing sin que se hayan realizado esas pruebas. ¿Por qué? No, es que yo creía que estaba funcionando. ¿Por qué creías que estaba funcionando? Es porque ni siquiera has entendido de entrada cuál es el resultado esperado. ¿Cómo vas a poder plantear test si no entiendes de entrada el resultado que se espera? No, es que yo no tengo que entender eso porque eso me lo tiene que pasar el analista. No bajo nuestra cultura, no bajo nuestra forma de trabajo. Tú, desarrollador, tienes que entender el producto que estás desarrollando y qué se espera como resultado final para que desde el inicio puedas entender cómo fallaría ese producto, de qué manera no fallarían, no pasarían los tests, para que puedas empezar programando esos tests automáticos bajo una cultura de desarrollo basado en pruebas. Entonces, esta cultura que yo trato de transmitir a mis managers, y mis managers tratan de transmitir a todos los nuevos desarrolladores, y los desarrolladores más avanzados tratan de transmitir a la hora de entrenar a los learning o a los junior, ¿no? Parte de arriba, ¿no? Si yo no exigiera esto, si no es parte de la cultura de lo que tratamos de desarrollar, eso se perdería en el camino, ¿no? Se perdería en el camino, al final me llenaría de un equipo de desarrollo que dice, no, me pasaron mal el código, no es culpa mía, fue culpa del otro, sin que asuman responsabilidades. Entonces tenemos primero una Zorro 1175, una fuerte cultura de la compañía basada en resultados, en excelencia, en obtener productos extraordinarios, luego un equipo de managers que controlen ese flujo, y luego la sistematización de todo esto que implica en las pruebas automáticas, las pruebas integrales, el manifiesto de lo que es un estándar de desarrollo para nosotros, las reuniones diarias de cada equipo de producto para ver qué han hecho, cuáles son los problemas que están teniendo, si se va a llegar o no a la meta. Entonces, al final, es parte de cómo tratamos de sistematizar esa cultura, ¿no? Espero haber respondido por ahí tu duda. Y al final pasa que algo puede no estar en 3 semanas, ojo. Entonces, claro. Pero nos damos cuenta no en la tercera semana, ¿no? Nos damos cuenta al final, a mitad de la primera semana, ¿no? Y podemos gestionar, coordinar, asignar más recursos, qué sé yo, ¿no? Un detalle interesante de lo que acabas de describir es que si dentro de esa cultura que dices es que tienes que entender el resultado final, es que si no, aparte de todos esos problemas que dijiste que acumulas, también te puede llegar un resultado final
que al final no coincide con lo que estáis buscando y que tienes que corregir desde el principio. O sea, has pasado un proceso, has perdido un tiempo, has metido una inversión y te llega un producto basura que tienes que corregir desde el maldito principio. Pero a lo mejor a la semana y algo, si tú tienes eso un poquito más evaluado en pasos intermedios del proceso de producción, ya puedes darte cuenta que está fallando, si alguien no está entendiendo lo que se está buscando, lo evalúas y lo corriges en una etapa más intermedia. No produces productos basuras con todo el coste de tiempo y de inversión que tiene, los evalúas al final con resultado que no es el que buscas y luego tienes que corregir desde el principio. Por supuesto, qué buena, Fernando, que tengas esa intención. Hay un dicho... Sí. Hay una frase muy, muy célebre en el mundo del desarrollo de software y del desarrollo de operaciones de software que dice, mientras más a la izquierda de tu pipeline esté la detección del error, es mucho más barato solucionarlo, ¿no? Entendiendo el pipeline como esas etapas o ese embudo del proceso de desarrollo. Entonces, claro, si en la etapa 1, donde la tarea está en el desarrollador, él hace su prueba y falla, no pasó nada, lo corrige el código y le tardó minutos de tiempo. Pero si el error se da cuando el producto llegó al cliente, eso pues, es costosísimo. Claro. No solo por todos los pasos que hay que retroceder, sino que ya pueden significar millones en pérdida, ¿no? Entonces, sí, tenemos que procurar que los errores se detecten siempre lo más a la izquierda de nuestro pipeline de desarrollo, ¿no? O de integración continua. Por supuesto, por supuesto. A ver si... Porque, bueno, creo que las preguntas que teníamos planteadas para hoy, a ver... sí, bueno, ¿cuál ha sido tu mayor error? Si te parece, hablamos de cuál ha sido tu mayor acierto y respondemos alguna preguntita más que puede haber en los comentarios. ¿Te parece bien? Bueno. Vale. Mi mayor acierto, ¿cuál crees que ha sido tu mayor acierto? Sí, y que te ha ayudado a progresar con tu negocio. A ver. He tenido muchos aciertos, ¿no? Pero la gran mayoría de aciertos han sido a raíz de lo que hemos conversado hasta ahora. Primero, de identificar dónde tengo los problemas, ¿no? De resolver, asumir mi responsabilidad y resolver mis problemas. Y a raíz de eso y del aprendizaje que eso genera, empezar a tomar mejores decisiones. Entonces, al final, un buen acierto ha sido preocuparme siempre desde el inicio, por suerte o porque así se dieron las cosas, entender la importancia que tiene el talento, que no es simplemente una frase cliché de los libros de recursos humanos, sino que el desarrollar el talento es una actividad primordial y principal que como Ganemo tenía que asegurar, ¿no? Y el poder darme cuenta de eso, quizás no al inicio, como bien les he explicado, pero sí al menos no tan tarde, es lo que creo que me ha servido de mucho, ¿no? Y eso sería, te podría resumir en eso, ¿no? Porque al final hay un montón de buenas decisiones, pero que al final son resultado de los aprendizajes y de haber cometido muchos errores antes también. Claro. Pues en cuanto a lo que serían el mayor error mío y el mayor acierto que yo he cometido, el mayor error... Hay varios, voy a decir varios así un poquito rápidos, porque uno en concreto así que desglosar mucho, seguramente podría, pero ahora mismo mayores errores serían, lo primero, no confiar en mí mismo. No confiar en mí mismo, no entender el gran potencial que tengo para hacer las cosas, que suena como muy egocéntrico, pero ¿qué queréis que os diga? No es algo de soy el mejor, no soy el mejor, pero sí tengo un gran potencial, sobre todo teniendo en cuenta lo que he descrito de mi historia, ¿no? De al principio ponerme como debajo del ala de otros, pensando que ese era un camino más rápido o más acertado, más acertado que centrarme solo en mí. Y eso yo me di cuenta de que era de ¿cómo puedo ponerme bajo las decisiones de esa otra persona si al final esta persona me tiene a mí como referencia para pedirme opiniones, me está robando ideas y básicamente estoy produciendo negocio, estoy ayudándole a dirigirlo y yo pensando, y no estoy llevándome nada, ni reconocimiento ni dinero por ello. Y el negocio lo tiene él. Y yo llegué a un punto, me costó mucho,
uno de los mayores errores, por lo que te decía antes, Fernando, me llevó muchos años esta etapa, por desgracia, no valorarme a mí, lo que yo era capaz de hacer si yo me centraba en ello. Eso es uno de los grandes errores que tuve. Pero también esto va de la mano de otro de los grandes errores, que es a lo mejor no darle el valor suficiente a entender antes cómo hacer funcionar ciertas partes de todo negocio, que todo negocio necesita, que es algo que creo que tenemos en común, ¿no? Esa parte de saber lo antes posible lo adecuado de cómo crear el negocio, de cómo hacer funcionar cada parte y hacerlo crecer después, etcétera. De hecho, eso es parte de lo que a mí me tengo como un compromiso personal, por lo importante que me di cuenta que es por transmitir eso en mis mentorías, en esta parte de negocio, de mentoría, de creación de cursos. Incluso dentro de pocas semanas, voy a compartir un curso gratuito en el que comparto lo que sería este sistema que yo animo a las empresas a tener en cuenta y que coincide mucho con el esquema general de sistema que tú has descrito de marketing, prospección, venta, cierre de venta, satisfacción al cliente, ¿no? Es como un sistema general con el que puedes crear casi cualquier tipo de negocio, tanto si estás empezando como si ya eres un negocio que ha empezado, o incluso una gran empresa. Todas tienen en común este esquema a grandes rasgos y luego dentro de cada parte, por supuesto, se desglosa en otros apartados que hay que definir, pero ya dependen un poco más de tu tipo de negocio. No es lo mismo delegar un sistema para un negocio de software que delegar para una empresa que da formaciones a empresas de venta, a vendedores, a equipos de venta. La delegación ahí varía. Obviamente también hay sistemas para delegar en la parte de la selección, de cómo crear el sistema, pero cómo crear el sistema es sistematizable. El sistema solo es copiable para ese mismo tipo de empresa. Entonces, bueno, sí que hay sistemas que se aplican a todo tipo de negocio y luego hay sistemas que se aplican ya dependiendo de cuál sea el sector al que te dedicas o cuál sea el servicio o producto que entregas, ¿no? Eso también hay que entender esto y saber todo esto a mí me llevó muchísimo tiempo, me costó bastante, me costó también muchísima inversión en formaciones y demás, y bastante tiempo y bastante práctica, y bastante puesta en práctica, por supuesto. Y el acceso a este conocimiento que yo estoy buscando poner de forma más accesible en esa conclusión de la que te hablaba también al principio de no todo conocimiento es correcto. A día de hoy hay más conocimiento que nunca, pero también la mayoría sigue siendo conocimiento basura. Entonces, ese fue tal vez uno de mis errores, no darle el valor suficiente al principio, junto al no valorar suficiente mi capacidad de hacer las cosas. Iban de la mano, de hecho, a lo mejor no apostaba suficientemente por mí y por eso no invertía, porque no tenía el foco en dedicarme única y específicamente a crear lo mío. Estaba apoyándome demasiado en gente que no solo estaba en esa área de no hacían las cosas bien y se aprovechaban de quien pudieran, sino que tampoco sabían hacer las cosas bien. Va de la mano también. Esta gente que se aprovecha no sabe hacer las cosas bien tampoco. Es algo que también aprendí con el tiempo. No, claro, yo estaba ahí metido y no asumía mi propia responsabilidad de centrarme en mí mismo, de formarme a mí mismo, y ahí perdí muchísimo tiempo. Y si yo hubiera empezado con este enfoque que tengo desde hace unos años atrás, unos cuantos años antes, obviamente estaría mucho más lejos. Tal vez ese es uno de mis grandes errores. Y en cuanto a de mis grandes aciertos, pues justamente la decisión de forma drástica de marcar un antes y después de voy a cortar toda esta dirección de pensar que de manos de otros voy a encontrar mi camino y me voy a centrar en mí drásticamente. Nutro mi conocimiento, me dedico a construir y en desarrollar mi negocio y en aprender todo lo necesario y conseguir apoyos, pero siempre centralizándolos de yo soy el jefe, yo soy la empresa, yo soy el negocio y todo lo que viene a aportar a la empresa. No estoy aportando yo a la creación de la otra, porque eso ya compromete durante muchos años que diluye mucho los esfuerzos, e incluso diluye mi propia capacidad de especialización en lo que yo hago, porque me estoy centrando en lo que él hace el otro. Y eso, joder, perdí una de tiempo. Perdí una de tiempo y mi acierto fue corregir esa tontería. Van de la mano, el error y el acierto en mi caso van de la mano. Y eso, respondemos, a ver si hay algún otro comentario
de los que tenemos por aquí que te puede interesar responder, y si no, pues nada, hemos hecho... Zorro dice, Sí, respondida, gracias. Ah, qué bueno que le haya sí, la podido tuya, ¿no? responder. Claro, Sí, y genial. estás escribiendo la metodología ágil, dice La Roberto, estás metodología ágil, escribiendo la lo miré. metodología ágil. Ágil. Ya, Y no ya sé a qué buscaré. se referirá. Más o menos no, creo que has querido decir Fernando, Zorro 1175. ¿No? Porque lo que he descrito como parte de la metodología que usamos Ah, tú. está muy fuertemente basada e inspirada en la metodología ágil, ¿no? Que al final es una metodología, pero una metodología que para que funcione tiene que haber una cultura ágil justamente. Ya, Entonces, no sé sí. si eso te refieres, Pues. Zorro 1175, pero Ah, en yo. efecto es así. Es una metodología muy usada en el tema del desarrollo. Y si quieres aprender sobre esa metodología, hay un libro también que ahora a mí me toca sugerirte, Vale. que es uno de mis libros favoritos de negocio. Mira, de negocio, ni siquiera te digo desarrollo de software, porque Ya. tiene que ver con un tema cultural muy fuerte, que es Scrum. Scrum se llama, Sí. S-C-R-U-M, Scrum, ¿no? Que tiene como subtítulo ¿Cómo hacer el doble del trabajo en la mitad de tiempo? Es una maravilla de libro, ¿no? Y es Pues algo que he tratado también de, de implementar en mi negocio. lo curiosearé, lo veré. A ver qué tal. Entre Sí, sí, aportes y sí. aportes, mira, aún saco más de lo que ya hablamos, aún saco más aprendizaje para después. Vale, a ver qué más puede haber por aquí. Voy a irme un poquito para arriba. Vale, vale. Ajá. Pues va. Lo objetivo versus lo Mientras, subjetivo. Por supuesto, Fernando, has descrito muy bien el tema de la sistematización. Y bueno, parece que he dado la impresión de no estar de acuerdo, pero es que justamente yo me dirijo también de forma muy metódica y muy sistemática y muy detallada, todo escribido, todo escrito, todo interrelacionado. De hecho, es uno de esos aspectos que constantemente educo a las personas de mi mentoría, a sistematizar, a anotar, desde la organización de tareas para ellos mismos ordenar sus propias ideas, porque por ejemplo tú, Fernando, una parte, corrígeme si me equivoco, pero tal vez tú eres una persona bastante organizada, nunca has necesitado a lo mejor que alguien te organice a ti, eres tú una persona más que sabe lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, ¿no? Que se pone un poquito ese orden en sus propias tareas, ¿no? Pero es que la sistematización parte desde el cómo uno piensa sobre lo que tiene que hacer, que se aplica mucho sobre aprender un sistema de organización y de planificación de tareas propias, hasta empezar a pensar de esa forma detallada, sistemática e interrelacionada sobre todo lo que está relacionado con el negocio para sí mismo, pensando en lo que se relaciona con el cliente y pensando en lo que involucra a los empleados. Y todo tiene que estar plasmado al final en un sistema ordenado, replicable y entendible, cada uno su parte, pero también entender su parte y algunas de las partes que involucran a los cargos con los que está relacionado de forma inmediata. Suele funcionar mejor cuando sistematizas una función de un empleado, su función, y la de la persona por encima y por debajo, o los cargos con lo que se relaciona. Porque ya van pensando un poco en lo que decías tú, no solo en lo suyo, sino en cómo afecta lo suyo a los demás aspectos del trabajo que él hace. Pero todo tiene que estar sistematizado. Entonces, bueno, no sé si he dado la opinión de dirigir las cosas, de apoyar una gestión de negocio tanto al inicio de la planificación de una persona que tiene que hacer cuando empieza un negocio como cuando se dirige un negocio después, cuando ya estás intentando hacer crecer su negocio de forma demasiado subjetiva, pero para nada, al revés. Necesitas detalle, necesitas plan, necesitas estrategia, necesitas planificación, lo que decías tú, el perfil de cliente, fundamental, antes incluso de crear el resto de pasos prácticos que vas a dar para crear el negocio. El perfil de cliente es uno de los principales puntos de planificación estratégica antes casi de hacer nada, porque sobre ese perfil de cliente va lo demás, de forma ya más práctica. Entonces, bueno, hace falta muchísima planificación y detalle,
Y no es subjetivo, es que es una de esas cosas que yo aprendí en mi propia historia, yendo un poquito más a antes incluso de emprender. Yo he sido siempre, yo he aprendido, no he sido siempre, he empezado como un lienzo en blanco, pero he empezado poco a poco desde de ciertas... Todos, ¿no? Al final todos empezamos Sí, como un lienzo no. en blanco. Hay personas a las que se les da, o sea, por supuesto para llegar a un punto de sofisticación, como puede ser un cargo de tener empresa, empleados, empiezas bastante en blanco, no sabes todo eso al principio. Pero hay gente que ya tiene algún don al principio. Yo no tenía ninguno, literalmente nada. Lo único que sí tuve era ese empuje de ver a mi alrededor, de verme a mí mismo y decir, honestamente, soy malo en esto. O sea, honestamente, no sé hacer esto, no lo entiendo, no. Siempre ese punto de autocrítica honesta, que es uno de los pilares ahora de mi mensaje más de liderazgo y de mentalidad, de no vale de nada engañarte a ti mismo con no, se me da bien esto, se me da bien esto, cuando no se te da bien, majo. O sea, sé honesto en lo que eres capaz de producir y en lo que no. Si se te da mal, se te da mal, pero en el aspecto personal y profesional, es decir, si tú eres el problema de tus relaciones personales, reconócelo, majo, no ganes nada diciendo lo contrario. Yo llevo muy a pecho, pero muy a pecho, esa honestidad y transparencia honesta. Si soy el problema de algo, lo soy. Si soy el que es malo en algo, lo soy. Pero eso te tiene que llevar al aprendizaje detallado. Y es el camino que yo recorrí y que me trae a día de hoy con un sistema que estoy planeando y que ya saldrá a futuro, y es una de estas cosas que tengo de fondo, pero te voy a decir el término que utilizo. Y que es que todo este proceso que yo he partido en blanco y en el que he puesto mucho más detalle hasta que a día de hoy ya puedo sistematizar, tomar decisiones complejas. No era capaz ni de tomar una decisión simple, Fernando. Una maldita decisión sencilla, no era capaz. A día de hoy soy una persona capaz de dirigir y de tomar decisiones complejas por mí y por otros. O sea, es un camino tan de la nada a algo más complejo que he recorrido de forma totalmente detallada, que he creado este sistema que yo llamo el camino del sabio. Ya sacaré. Es un adelanto bueno. Cuando lo veas dentro de bastante tiempo... en tu nombre. Sí, el término de sabiduría tiene cola. Yo tengo mi estrategia muy a largo plazo ya detallada. O sea, por eso me choca el comentario de decir, uy, qué impresión habré dado para parecer subjetivo y no tan objetivo cuando yo tengo todo muy detallado. Tengo mi camino a muchos años vista, bastante planeado de cómo evolucionarlo, porque yo ahora ya tengo un aprendizaje que soy consciente que no he compartido todavía, que no he comunicado, y tengo esa misión de voy a crear esta sección de negocio en la que voy a compartir todo esto para los demás y obviamente como forma de negocio para mí, que es la forma sostenible de hacer este tipo de cosas. Mientras creo un negocio, que es negocio rentable, para mí tiene que ser rentable, también estoy propiciando este camino de aportar lo que yo he aprendido para otros. No tiene sentido intentar cambiar el mundo por sí solo, pero sí tiene sentido, si quieres aportar un mensaje más personal o algo, tiene sentido convertirlo en negocio rentable. Hay que unir bien esas dos ideas, si no, no tiene sentido. Y ahí en esto del camino del sabio y lo de The Wise y todo va bastante de ahí. Es un camino de sabiduría. Si te das cuenta, Fernando, la sabiduría es algo adquirido. Nadie tiene un concepto de sabiduría innata. La sabiduría es un camino. Empiezas en blanco y aprendes todo hasta que eres sabio. Hasta que el sabio, ¿qué es? Es una persona que le planteas una situación y valora las variables. Coméntame. Dime. No, es que cuando hablas del camino del sabio, me haces acordar a Naruto. El sabio, sí. Porque Naruto tiene su modo sabio, ¿no? Cierto, qué bueno. Perdón que meta esta payasada, pero se me vino a la cabeza. Me era curioso. Y me dio risa. No, está bien, no te preocupes. La sabiduría, tal cual yo la entiendo y la comunico, es un punto en el que llega una persona a través de un proceso de aprendizaje. Y es que todo en la vida consiste en eso, en un camino. Y además el símbolo del camino, Fernando, si te das cuenta, pues hay bifurcaciones, hay tramos del camino más fácil, más difícil,
el clima cambia, cosas que no controlas a lo largo del camino que también te afectan, a las que te tienes que adaptar, de las que puedes aprender a protegerte. No es lo mismo caminar que recorrer el camino en un coche. Entonces, bueno, es una referencia muy buena y el coche sería, por ejemplo, todo lo que añades, el equipo, el dinero que consigues después de recorrer la primera etapa inicial del camino. Y todo es sistematizable, hay muchas cosas que puedes predecir y la mayor parte de la gente que se plantea emprender o mejorar su vida, no solo emprender o mejorar su vida, que pasa, quieras o no, muchas veces por la mejoría económica, porque todo a día de hoy cuesta dinero y sin dinero es difícil mejorar muchas cosas en tu vida. Si quieres mejorar tu salud, necesitas pagar servicios médicos y al final necesitas dinero. Entonces, bueno, todo lo que quieras mejorar en tu vida pasa por ese proceso de recorrido, de plantear un cierto aspecto personal, plantear una serie de pasos técnicos y ejecución práctica hasta que adquieres un resultado y también consiguiendo un conocimiento que te permite recorrer cada etapa de ese camino. Y ahora esto suena como muy... descrito así, entiendo, sí que a lo mejor suena subjetivo, pero aplicado, el camino... El camino... Al final le das la razón. Sí, es que me estoy dando cuenta de por qué parece subjetivo. Sí, me estoy dando cuenta, porque descrito así parece subjetivo, pero si tú te das cuenta, Fernando, va orientado a que tú tienes que crear tus sistemas específicos en base a esto. Si hay un camino que es un proceso de aprendizaje, consiste en que tienes que buscar dónde aprender. Entonces, paso 1, ¿qué problema tengo? Este. Paso 2, ¿cómo adquiero el conocimiento para solucionar esta duda inicial? Paso 3, ponerlo en práctica y sacar conclusiones. Es que al final está muy sistematizado, por eso a mí me chocaba. Pero sí, vale, ya entiendo por dónde viene la percepción de subjetivo, vale, ya lo entiendo, vale. Porque lo describo para que sea adaptable para la mayoría y luego el detalle lo pones tú, claro, entiendo, vale. Vale, ya voy entendiendo. Vale, tengo que trabajar un poquito en eso tal vez, vale, ya, está bien. Aprendo, estoy sacando bastantes cosas de hoy. Hemos hablado bastante de esta temática que estaba planteada para hoy, de enfrentamiento de opiniones entre un empresario latinoamericano, en este caso incluso peruano de forma específica, aunque tienes negocios, ya comentaste, expandidos un poco en Latinoamérica a nivel internacional, y un empresario español, que suele haber esa comparativa a veces de, oye, ¿cómo funcionan las cosas en Latinoamérica en comparación con España, que está un poquito más ahí en Europa, digamos, ¿no? Y pues yo he encontrado, y corrígeme si me equivoco, Fernando, que hay muchísimas similitudes. Yo opino que bastantes más de las que mucha gente puede pensar. Y tal vez las diferencias están en la adaptación al entorno socioeconómico local, pero el cómo emprender no es tan diferente. ¿Qué opinas tú? Yo creo que es muy similar en cualquier país, al menos a todos los países donde hemos ido. Obviamente no es igual empezar de cero a expandirte, Sí, aunque hay mucha similitud. Es lo mismo en todo, donde sea que vayas, que al final le vendes a personas, tratas con personas, sí que puede variar a veces cómo te comunicas con ellos, claro, qué dices para venderle. claro, exacto. Entonces, no sé, desde que en Perú usamos el término SUNAT para hablar de los beneficios frente a SUNAT, qué sé yo, en Ah, México usamos el término SAT, en Chile el término SII y vamos, ¿no? DIAN, qué sé yo, o sea, dependiendo de qué país usamos un término, el ente regulador es distinto, la publicidad es distinta, la particularidad en cómo te diriges a alguien es distinta, ¿no? Por ejemplo, en México me he encontrado que es algo que no forma parte de mi cultura, que se acostumbra mucho a hablar de licenciado a las otras personas, ¿no? Pero son sí, detalles menores, ¿no? En sí, el exacto. fondo coincidimos Sí, en que para emprender realmente claro, se requieren ciertas habilidades básicas sí, estándares, ¿no? Más sí. allá de que, no sé, mi vendedor cuando le venda a alguien de México le tiene que decir licenciado por un tema de costumbre, ¿no? Me hace recordar, no sé si en España se veía A ver. este programa que era de Chespirito, donde había un cómico que decía, dígame licenciado, ¿no? Me suena, es que me Entonces, suena. La cosa es que me sí, suena. ¿no? Algo ha Me hace, llegado, lo que pasa es que no me acuerdo ahora. me hace acordar eso porque allá hay mucho esa costumbre, ¿no? Que por un tema de respeto no se trata tanto de tú como yo estoy acostumbrado a todo el mundo Sí, tratarlo de tú. Y qué sé yo, ¿no? Pero más allá de temas específicos muy culturales, la esencia de lo que se requiere para
formar una empresa creo que es muy estándar. Sí, Estamos de muy acuerdo, estándar. entonces. Estamos de acuerdo. Pues bueno, confío en que han sacado hoy bastante información útil. Creo que ha sido bastante productivo al contar estas historias, estas experiencias, tanto tuyas como mías. Creo que ha quedado una comparativa buena y además eh, creo, sobre todo, me ha gustado a mí personalmente, porque lo mío ya lo conozco, pero al escucharte a ti me he dado cuenta de que has descrito bastante bien eh, una estructura clara de tus etapas, de tus sistemas, de cómo haces ciertas cosas. Y creo que ha quedado bastante claro hoy estos recursos que pueden ayudar a toda persona que está pensando en emprender, en cómo funciona, que ya tienen un negocio, en qué detalles deben fijarse para tratar de mejorar su negocio. Y espero que ambos, tanto tú como yo, podamos seguir aportándoles más en esta dirección. Yo obviamente ya tengo esta parte específica de las mentorías, de las formaciones, de los entrenamientos de equipos de venta, etcétera, para que cualquier persona que quiera solicitar directamente delegar esa formación, no solamente seguir formándose en YouTube, que quiera, quiero que directamente intervengas aquí para poner esto en orden. Yo tengo esa parte a disposición de los negocios y de las empresas para intervenir, para ponerlo, para facilitárselo. Y tú con tu podcast espero volver a participar contigo. Es la segunda vez que estoy aquí y bueno, no sé si se nota, pero me ha gustado la conversación. Espero que no falten esas invitaciones a próximas participaciones, Fernando. Tengo bastante ganas de ver qué Sí, por planteamos para el supuesto. siguiente. Siempre estamos abiertos, así que la idea que tú tengas que proponer, ¿no? Ahora has propuesto un versus de preguntas muy interesantes para ese comparativo España-Latinoamérica y es un tema interesante, ¿no? Para ver diferencias de opinión, así que tienes muy buenas ideas para generar contenido, así que enhorabuena, bienvenida a cualquier propuesta que tengas para algún nuevo capítulo del podcast. Estupendo. Habrá siguiente entonces. Y bueno, a todas las personas que nos están ahora escuchando, ya conocéis a Fernando de Ganemo, si no, no estaríais aquí. Y a quien no lo conozca, porque es posible que comparta esto también en mi perfil, pues tenéis a Ganemo en ganemo.org o .com. Coméntales a todos dónde pueden seguirte, .co. ver qué haces. Ganemo.org, entonces. Coméntales un poco tú dónde pueden No. encontrarte. Es www.ganemo.co. C de casa o.co. Esa es nuestra página web. Dedicamos a desarrollar, implementar y darle mantenimiento a ERPs para empresas, ¿no? Eso como esencia de lo que hace Ganemo. Entonces implementamos un ERP, ¿no? Buscando la productividad, la mejora de los resultados de nuestros clientes. Y también tenemos un podcast que es este que están viendo ahora y que esta es, si mal no recuerdo, si no es este, es el que viene. En noviembre tenemos el último episodio de la temporada del podcast. O sea, este podcast dura hasta noviembre, esta temporada, y luego en nuevas fechas vamos a sacar la segunda temporada del podcast. Hablando de eso, mira, hablando de primicias en este capítulo, hemos pasado la meta de el Valle de la Muerte de los podcasts, porque en el mundo no sé cuántos podcasts hay, es una cantidad enorme, sin embargo, solo el 2% supera su episodio número 20. Entonces, estamos dentro de ese 2% de podcasts que siguen vivos, digamos, después de su episodio número 20. Este es el número 26, me parece, o 27. Sí, está en pantalla. Y vamos a seguir, ahí está, 26. Vamos a seguir con mucho más contenido, siempre procurando traer personas que puedan aportarles conocimiento, relevantes. Si aceptan ideas, entren a nuestra web ganemo.co/podcast y ahí ustedes pueden dejar sus ideas de invitados, de charlas, para los que hayan hecho cosas, hayan aprendido, se hayan equivocado, solucionen problemas todos los días, estén haciendo empresa y quieran compartir esa experiencia. Enhorabuena, invítenlos, propongan para que participen del podcast. Eso es. Estupendo. Estupendo. Pues genial. Que todo el mundo se ponga en contacto con ellos, que los siga si están interesados sobre todo en un aspecto de software o de emprendimiento, porque este podcast está muy interesante. Reúnes a profesionales que tengo escuchado. Además, reúnes a un perfil de profesionales bastante interesante.
no el típico emprendedor muy de redes sociales, sino gente bien de negocios, gente bien de empresas de la que se puede aprender un montón, de este tipo de empresas que a lo mejor son a veces menos reconocidas, pero que tienen conocimiento de alta calidad, que es aplicable además también al resto de tipo de negocios. Entonces, bueno, cualquiera que quiera aprender más de esto, por supuesto, tiene que seguiros y ver vuestros podcasts. Y en mi caso, pues lo dicho, podéis ver en mi página web los servicios y productos que ofrezco en este aspecto de mentoría, de formación para empresas y emprendedores, en mi página web robertodewise.com, y lo mismo en mis redes sociales, donde comparto, sí, bastante contenido gratuito, que también se llaman Roberto The Wise, en todos mis perfiles, en YouTube, en Instagram, en TikTok y otros, pero estos son los más relevantes. Próximamente, simplemente recordar que voy a lanzar un curso, una formación gratuita para todas las personas que quieran tener este recurso gratis de alta calidad, que quieran emprender o mejorar un negocio que ya tienen, en el que van a tener este sistema en parte que ya he mencionado a lo largo de hoy, al menos de mi parte, para no solo saber cuáles son los pasos del sistema, sino cómo implementarlo con ejemplos para negocios presenciales, digitales, y está en camino en las próximas semanas. No me voy a retrasar más en ponerlo a disposición de todos para que podáis aprenderlo. Estoy deseando recibir vuestro feedback de lo que aprendéis, de los resultados que consigáis, porque no tiene ningún sentido crear un negocio para negocios cuando hay tantas personas que ni siquiera han empezado a crear el suyo propio y a obtener resultados reales en la práctica de ingresos. Y eso es lo que vais a empezar a tener un buen pie de cómo funciona todo esto en este recurso gratuito que sin ninguna duda quiero aportaros. Sin esto es que no me siento que os esté aportando nada. Así que próximamente estará en robertodewise.com. Y bueno, más estos podcasts que seguiremos haciendo, Fernando, ya por supuesto. Y así, pues gracias por tu tiempo. Gracias por, bueno, todo lo que has compartido. Me ha encantado muchísimo de lo que has enseñado y conecto con la mayoría de todo. O sea, me encanta cómo estás dirigiendo tu negocio y me encanta tu historia. Gracias. Yo también he disfrutado la charla, la conversación, el versus. El versus. El versus. Venga, ponte así, Fernando. Venga, vamos a sacar unas capturas así un poquito. Ahí, a ver si... Bueno, un poco serio, espera. Ahí. Luego hago una miniatura de esto. Ahí. De acuerdo. Luego hago una miniatura de esto, qué demonios. Pues así, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí y ya sabéis dónde seguirnos y dónde tener más de nosotros. Un saludo.